Bueno, vamos a esperar. Pido disculpas, pero bueno, alguien ingresó al vivo, me pidió sumarme, pensé que era para sumarse. Voy a pedir por favor que haya menos ruido ambiente, gracias. Es difícil en mi casa en el momento de cocinar, los platos vuelan, así que le pido disculpas por los ruidos de fondo. Como decía, eh, alguien me hizo una invitación allí, la toqué pensando que era una invitación para sumarse y terminó siendo una invitación para compartir un vivo y bueno, y estaba con música, sin lugar a duda que no tenía intención de escuchar. Bueno, esperamos unos segundos, veo que se están uniendo nuevamente, gracias, gracias, gracias. Entonces, como les decía, la pérdida de conocimiento se produce cuando la musculatura se relaja, la persona pierde control, pierde contacto con todo lo que lo rodea y allí es cuando comienza el pasaje de la vida hacia la muerte. En el contexto de pandemia se nos limita mucho. Se nos limita muchísimo el poder actuar porque debo tener la precaución de hacerlo siempre con cubrebocas o con barbijo, cuidar de que la persona, que la persona a la cual estoy asistiendo tenga colocado un cubrebocas o un barbijo y no acercarme a sus vías respiratorias. Una vez que yo veo la persona tirada en la calle, lo primero que debe hacer, ¿de dónde son? Me interesa formar parte del grupo. Somos de Córdoba, República Argentina, y nuestra fundación está en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Forma parte de la extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestro grupo de extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestro grupo está formado por profesionales de la salud de distintas áreas, desde el área de medicina táctica, del ejército, fuerza aérea, brigadistas industriales. Mi caso personal, soy licenciado de medicina táctica, del ejército, fuerza aérea, brigadistas industriales. Mi caso personal, soy licenciado en enfermería, rescatista, brigadista, bombero, paramédico. Entonces nos integramos un grupo de hace ya 12 años, 13 años, nos integramos un grupo, ahora ya me volví a invitar, ahora ya fui más vivo, toqué rechazar para no tener la misma tentación. Entonces, la idea de este grupo fue justamente esto, poder llegar a compartir. Entonces, bueno, como comentaba, al llegar y hacer contacto, en Buenos Aires no tenemos sede. Estuvimos hace unos años trabajando con Carlos Montaldo, que tiene una empresa y una distribución de cardioversores, de desfibriladores, y estuvo un tiempo, pero después sus ocupaciones no le permitieron poder seguir dando clases y bueno, tuvo que dejar la sede nuestra en Buenos Aires y quedó sin nadie a cargo de la sede y bueno, se cerró. Como decía, si yo encuentro una persona con pérdida de conocimiento, lo primero que tengo que hacer, lo primero que debo hacer cuando llego y encuentro a la persona con pérdida de conocimiento, lo primero que debo hacer es asegurar la escena. Es decir, yo llego a un lugar, cualquier lugar que sea, debo asegurarme que no hay tránsito en la calle, debo asegurarme que no haya ninguna situación que me ponga en peligro. Cuando el lugar es seguro, a ver qué dicen allí, bombero voluntario en Catamarca y me está ayudando mucho tu video, sigue, gracias Leonel. Cuando yo he hecho seguridad, me voy a acercar a la víctima, nunca antes de saber si el lugar es seguro. Cuando yo me acerco a la víctima, lo primero que tengo que hacer es justamente detectar si la víctima está inconsciente o no está inconsciente. Por eso, como dice Jonathan, lo primero es la seguridad. Siempre la seguridad es lo primordial para nosotros. De nada vale que un rescatista o un bombero pierda la vida por no tomar en cuenta o no tener en cuenta su seguridad. Así que es muy importante siempre la seguridad. Una vez que está hecha la seguridad, me acerco a la víctima y lo que voy a hacer, manteniendo distancia, siempre con el uso del barbijo y asegurándome que la víctima tenga un barbijo y si no, le colocaré un pañuelo. Yo siempre salgo con 1 o 2 barbijos descartables en el bolsillo para poder actuar sin estar pendiente o pensando en ese riesgo.
Entonces una vez que yo estoy frente a la víctima me arrodillo y lo voy a tocar. Lo voy a tocar en ambos hombros, lo voy a pellizcar y le voy a preguntar si me escucha. Si la persona no me escucha cuando yo le grito, si no siente cuando yo lo toco y si no responde cuando yo lo pellizco, yo lo estimulo al dolor, significa que la persona está inconsciente. Es decir, está desconectada de todo su medio. Al estar desconectada, ya sé que estoy en una condición en la cual esa persona corre peligro inminente en su vida. ¿Qué debo hacer en esa situación? Lo primero que debo hacer en esa situación es señalar a alguien. Usted, señor, por favor, llame usted. Juli Córdoba, llame por favor al servicio de emergencias. Y le voy a decir que diga que estoy con un paciente, ya sea adulto o pediátrico. Y acá es importante, yo quiero destacar esto. ¿Por qué es importante decir si el paciente es mayor de 15 años o es menor de 15 años? Es importante decir si es mayor o es menor de 15 años porque las pérdidas de conocimiento en personas mayores de 15 años, exactamente, Mustafa, que active el SEM. Las personas mayores de 15 años tienen pérdida de conocimiento por insuficiencia coronaria. En cambio, pediátricos o menores de 15 años pueden hacer pérdidas de conocimiento por insuficiencia respiratoria. Entonces, en base a la edad de nuestra víctima, es cuál va a ser el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Ahora bien, le digo, avisa que estoy con un paciente que es adulto o pediátrico, que está en estado de inconsciencia porque lo toqué, lo pellizqué, le grité y no me responde. Y si no me responde, no tiene control sobre sus vías respiratorias. Y si no tiene control sobre su vía respiratoria, esa persona está en peligro de muerte. Bien, una vez que le digo paciente adulto en estado de inconsciencia, que dé bien el domicilio. Es muy importante cuando uno llama al sistema de emergencia que dé correctamente el domicilio. Mucha gente llama a los servicios de emergencia y no da correctamente los domicilios, por lo cual el servicio, la gente que está en la emergencia, da vueltas y da vueltas y da vueltas y no encuentra los domicilios. Entonces es muy importante dar bien el domicilio. Es muy importante también poder decirle, hay una persona que ya está asistiendo a la persona en el lugar. Y dejar el altavoz puesto. ¿Por qué el altavoz puesto? Porque al estar el altavoz abierto me va a permitir escuchar todas las indicaciones que la persona, que la central de despacho haga hasta que llegue la ambulancia. La llamada de emergencia no se corta hasta que la ambulancia llega al lugar. Una vez que yo hice eso, lo que voy a hacer tomando distancia, siempre arrodillado al lado de la víctima, es observar si el pecho de la víctima se levanta. Si el pecho de la víctima se mueve con cada respiración. Si el pecho de la víctima se mueve con cada respiración, perfecto. Está inconsciente, pero está respirando. Ahora, si durante 10 segundos no observo movimientos del pecho de la víctima, sé que esa persona no está respirando. Si durante 10 segundos no mueve el pecho de la víctima, sé que esa persona no respira. Ahora bien, fíjense en ustedes qué importante es esto. Puede llegar a tener una respiración muy superficial, pero no me va a servir. Es lo mismo que cuando yo hablo de un paciente que esté en paro cardíaco. Para yo decir que un paciente esté en paro cardíaco, no necesariamente significa que su corazón esté detenido. Un corazón latiendo a menos de 30 latidos por minuto está en paro cardíaco. Ustedes van a decir, ¿pero cómo en paro cardíaco? Está latiendo, pero no cumple la función que tiene que cumplir. Y ese corazón a 30 o menos de 30 por minuto va a llegar un momento en que se detiene. Entonces, a menos de 30 por minuto, un corazón latiendo está en paro. Pero vamos a la ventilación. Si la persona no respira o tiene menos de 4 respiraciones en los 10 segundos, menos de 4 respiraciones en los 10 segundos, sé que esa persona tiene una dificultad para respirar. Yo le pongo una mano en el pecho, o pongo una cartera si es una mujer, hoy con invierno están todos muy abrigados, o le pongo la mano misma de la víctima para ver si hay movimiento. Ahora bien, ¿por qué causa podría ser que la persona no esté respirando? Pueden ser 2 las causas. La primera causa por la que una persona puede dejar de respirar es porque se ahogó, estaba comiendo, se ahogó con comida,
En el primer momento se levantó de donde estaba, se agarró el cuello, nadie lo vio porque no había nadie cerca, pero la persona perdió el conocimiento. En el momento que pierde el conocimiento es cuando yo llego y hago contacto con la víctima. Pero yo no sé qué fue lo que le pasó. Yo sé que está inconsciente porque no responde y sé que no respira. Entonces, ¿qué debo hacer con ese paciente? Debo comenzar con las maniobras de RCP. Obstrucción de vía aérea en paciente inconsciente, sea pediátrico o sea adulto, es RCP. Es la maniobra de reanimación cardiopulmonar. ¿Y cuál es la otra causa por la cual una persona puede no estar respirando? Porque está en paro cardíaco. Por lo que también la maniobra de RCP es lo que me va a ayudar a que esa persona elimine el objeto en el caso de que tenga una obstrucción de vía respiratoria o ayudar a su corazón hasta que comience a latir o hasta que llegue el sistema de emergencia. Algo que es muy importante, sobre todo si estoy en algunos lugares, sobre todo si estoy en algún lugar donde, como puede ser un centro comercial, un aeropuerto, una terminal de ómnibus, pedir que si hay en el lugar un DEA, si hay en el lugar un desfibrilador, lo traigan. Ahí dice, y hay que ver los minutos que pasaron desde que se cayó hasta que llegamos nosotros. Exacto, por eso tengo que hacer todo este abordaje rápido, porque no sé cuánto tiempo pasó. Entonces necesito actuar cuanto antes. Y si hay un DEA en el lugar, que me lo traigan. Es muy importante, es muy importante. La hora dorada, Jonathan, la hora dorada a que tú te refieres, todo paciente entra en la hora dorada. ¿Y por qué te digo? La hora dorada comienza en el momento que ocurre el incidente. Para aquellos que no saben, la hora dorada es un concepto de tiempo que se maneja en el área de emergencias. La hora dorada comienza en el momento que ocurre el incidente y finaliza cuando la víctima ingresa a un hospital donde va a recibir el tratamiento definitivo. Esa hora dorada puede durar una hora, un día, una semana. El caso de la hora dorada más larga en la historia reciente de la humanidad fueron los mineros chilenos. 67 días duró la hora dorada de los 33 chilenos. Entonces fíjense en cómo cambia el concepto. La hora dorada de los mineros chilenos de la mina San José duró 67 días. Entonces bien, el daño cerebral es totalmente irreversible, por eso tenemos que actuar en forma rápida. Porque una vez que se produce el daño cerebral, no hay forma de revertirlo. La primera estadia, cuando yo veo el paciente cae, yo tomo actitud y comienzo a trabajar con él en ese momento, el paciente tiene la gran posibilidad de salir. Yo sé que los números son fríos y por allí mucha gente no le presta atención. Pero fíjense en ustedes, en lugares donde la comunidad está entrenada en primeros auxilios, la supervivencia en los accidentes de vía pública superan el 60%. El 60%. Eso quiere decir que cada 10 accidentes que ocurren en esos lugares, 6 personas se salvan. Los minutos son claves, son esenciales. Son esenciales los minutos. Si hablamos de un accidente cerebrovascular, si hablamos de cualquier condición, es esencial. Pero quiero ir por partes para no confundir y que podamos finalizar el concepto que es tan importante del primer reconocimiento. Entonces dijimos, seguridad en el lugar, la persona se desmaya delante mío, hago seguridad en el lugar, me aproximo a la víctima, lo toco para ver si la misma responde, si respira o no respira, si reacciona, si me llama o no me llama, si lo toco, lo pellizco, si no me habla, allí automáticamente señalo a alguien para que llame a una ambulancia, pido si hay un DEA en el lugar que me lo traigan, y allí comienzo a contar a ver si respira. Pido si hay un DEA en el lugar que me lo traigan, y allí comienzo a contar a ver si respira. Y cuento hasta 10. Y acá es muy importante, para evitar cometer un error, utilizar un prefijo para contar hasta 10. Muchos habrán visto películas de los paramédicos norteamericanos, en la que a lo que te refieres no es la hora de plata, sino los minutos de platino. Minutos de platino, Jonathan. Estás bien, estás informado. Son los minutos de platino, y esos minutos de platino son los que yo tengo. Los minutos de platino son los que yo tengo para poder actuar. Desde que yo llego, hago el abordaje a la víctima, hasta que subo a la víctima a la ambulancia y salgo hacia el lugar de traslado, esos son los 10 minutos de platino.
que es un concepto de tiempo, no de reloj. Los 10 minutos de platino pueden durar 20 días como duraron los niños en Tailandia. ¿Se acuerdan los niños que estuvieron encerrados en la cueva? Sus minutos de platino duraron más de 17 días. Entonces, no es un concepto de tiempo, sino se lo denomina minutos de platino dentro de la hora dorada, pero es un concepto de idea en la emergencia. Ahora bien, decíamos, comienzo las maniobras, el lugar, decíamos seguro, diagnostico si el paciente está inconsciente y empiezo a contar a ver si respira o no respira y cuento hasta 10. Entonces, cuando cuento hasta 10 lo debo contar con un prefijo. ¿Y qué prefijo utilizo? Utilizar un nombre. Mucho habremos visto en las películas. Hoy me retaba alguien de mis seguidores, me decía, no son americanos, son norteamericanos. Sí, tienen razón, uno se acostumbra a decir americanos y en realidad sí, son norteamericanos o estadounidenses, ¿no es cierto? O estadounidenses para no equivocar y no herir susceptibilidades. Los vemos en las películas estadounidenses que cuentan Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3. De esa forma me aseguro que entre número y número se aproxime al espacio del segundo. No vamos a estar diciendo Mississippi 1, Mississippi 2, pero si sos de Córdoba, decís Córdoba 1, si sos de Buenos Aires 1, si sos de, no sé de qué provincia nos están siguiendo, de Catamarca. En Catamarca estuve trabajando muchísimo tiempo con la gente de ECA, estuve dando cursos en el predio ferial de Catamarca durante 2 años, 3 años, la formación de asistente sanitario con la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, Catamarca es mi segundo hogar, amo Catamarca y espero que pase pronto esta pandemia para poder volver allí. Entonces bien, decíamos, cuento con un prefijo. En mi caso, que estoy en Córdoba, lo hago nombrando mi provincia. Córdoba 1, Córdoba 2, Córdoba 3. Cuando llego a Córdoba 10, sé que pasaron los 10 segundos. Y si en esos 10 segundos la persona no está respirando, comienzo las compresiones. ¿Hasta cuándo voy a realizar las compresiones? Hasta que llegue el servicio médico, hasta que me traigan un DEA. Si me traen el DEA, yo voy a estar haciendo reanimación y me traen el DEA, automáticamente voy a pedir que alguien lo abra, que alguien lo encienda, mientras yo sigo comprimiendo, que alguien lo encienda, y una vez que esté encendido, lo único que debo hacer es escuchar la indicación que me da el DEA y seguirlas. El DEA solo me dice qué tengo que hacer, y de ahí en más voy a escuchar las indicaciones del DEA y sigo lo del DEA. No hago nada más que lo del DEA. Lo único que no voy a hacer cuando el DEA me lo indique es dar ventilación. Gente de Cava, gracias Neida por estar de Cava. Exactamente, voy a reanimar hasta que no dé más, pero te comento algo. Cuando uno dice hasta que voy a reanimar mientras las fuerzas me duren. Cuando uno está realizando el RCP con un muñeco, es capaz que reanime 5 o 10 minutos y termine destrozado. En mi caso particular, estuve 1 hora 40 reanimando a un niño de 15 años hace muchos años cuando estaba en Bombero de Carlos Paz. 1 hora 40 fue lo que contó el policía que estaba conmigo. Y te aseguro que si hubiera tenido que seguir 1 hora más, seguía. ¿Por qué? Porque la adrenalina en ese momento te impulsa a hacer cosas que en un estado normal no la haces. La adrenalina es increíble, es increíble. Buenas noches, Edu, gracias por acompañar. Pongan por favor de dónde son, así voy sabiendo de dónde son ustedes, amigos, de dónde son ustedes. Me gusta tener tanta gente en la sala, me gusta saber de dónde son. La reanimación son de 40 a 60 minutos. La reanimación es de 40 a 60 minutos si estoy con un equipo médico. El personal médico me va a decir, a los 30 minutos de estar reanimando, me va a decir, basta, hasta acá llegás. Pero si yo estoy solo y no tengo un personal médico que me diga hasta dónde acabar, y sin lugar a duda que lo voy a hacer hasta donde mis fuerzas lo permitan, o hasta que llegue un médico y me diga lo que tengo que hacer. La verdad que es increíble lo que uno hace con la adrenalina. ¿Saben en dónde? Desde General Las Heras. Médico, ¿qué tal mi querido? ¿Qué tal mi querido? Muchas gracias, muchas gracias. Como decía, la adrenalina, ¿saben dónde he visto la reacción de la adrenalina? No solo la resistencia física, cuando uno está haciendo levantar pesos mucho más pesados que uno, aunque ahora ya con mis 60 años lo estoy pagando, y quiero agradecer porque allí cuando puse quién adivina mi edad, me llegaron a dar hasta 37 años. No, tengo 60 y no me arrepiento de los 60 años que tengo.
Cuando uno está con esa carga de adrenalina, ustedes no se imaginan lo que es manejar un vehículo de emergencia. Uno hace unos finitos, unas reacciones, unos reflejos que realmente, si los quiere hacer después manejando el auto particular, termina chocando en cualquier lado. Así que es preferible, cuando uno maneja su auto particular, hacerlo con todo el cuidado del mundo. Entonces le decía, conté hasta 10, no reanima, no reacciona el paciente, veo que no respira y comienzo a reanimar. ¿Y cómo hago el RCP? Primero tengo que entender cuál es mi mano hábil. La mano hábil, necesito, si están ustedes allí, que le estiren la mano hábil, abran los dedos y la otra mano, lo que vamos a hacer es tirar la mano hacia atrás, porque lo único que yo voy a apoyar en el talón, en el tercio bajo del esternón, es el talón de la mano. Es eso lo que yo apoyo, el talón de la mano. Los brazos sin flexionar y ahí voy a comenzar a comprimir. Para mejor, les voy a pedir que busquen, yo voy a volver a poner algún video realizando las maniobras de RCP para que lo puedan ver en vivo y de esa forma lo entiendan mucho mejor a lo que yo puedo explicárselo aquí en forma apurada. Yo voy a poner más videos, si bien en mi canal hay otros, pero voy a buscar algunos otros videos haciendo RCP, sobre todo RCP en el contexto de pandemia, que es algo tan importante. Entonces bien, comienzo a reanimar hasta que me llegue el DEA, o hasta que llegue el médico, o hasta que mis fuerzas lo permitan. Jamás yo voy a dar por muerto a un paciente hasta que no llegue el médico. Eso tenemos que entenderlo. Ni como personal bombero, ni como personal paramédico, ni como rescatista, puedo dar por muerto a una persona en la calle. El único que puede dar a una persona muerta en la calle es el profesional médico. Acá dice, antes de hacer RCP, sería mejor revisar si la víctima tiene pérdida de sangre. Aquí vamos con un tema que es muy importante de entender. Si la persona está en paro, y esto es algo que por allí muchas veces la gente se confunde. Gracias, Edu. Intento que sea didáctico para que todos lo entiendan. Acá hay algo que es importante que la gente entienda. El control de la hemorragia, yo voy a realizar como primer medida el control de una hemorragia si la hemorragia es arterial. Entendamos que una hemorragia venosa, cuando sangre un poco y baje la presión, solo deja de sangrar y el paciente está a salvo. Una hemorragia arterial va a seguir activa mientras el corazón esté activo. ¿Y esto qué significa? Que en 2, 3 minutos, 4 minutos a lo sumo, depende de la arteria que esté cortada, el paciente se desangra y muere. Por lo que si yo no llegué dentro de esos 3 o 4 minutos, indudablemente que el paciente se va a morir. Si yo llegué al lugar y el paciente tuvo un corte, que esa es la otra parte a la que quiero llegar. Si yo llego al lugar y la persona no perdió el conocimiento, está sentado apretándose y le está sangrando la mano, ¿qué voy a hacer? Y le voy a decir que se apriete fuerte. Que ponga un paño en el lugar, no papel, no algodón, un paño en el lugar y apriete fuerte. Esto es lo que voy a pedir, que apriete fuerte. La presión hace que el sangrado se detenga y evitamos justamente un shock hipovolémico. Si con la presión no puedo detener el sangrado, voy a usar un torniquete. ¿Cómo uso el torniquete? Aguárdenme unos segundos, por favor, que voy a traer el torniquete que tengo aquí al lado. No se me vayan. Aguárdenme allí. Bien, les dije, acá estamos. Aproveché de traer tijera de trauma, la Pocket Mask, el oxímetro y el torniquete. Muy bien. Y el silbato. Muchos me dicen, ¿para qué el silbato? Al silbato lo utilizaba cuando estaba en la cordillera, y salíamos de expedición a algún lugar, una zona donde había muchos pumas. Entonces, para evitar que el puma se asuste con nuestra presencia, antes de llegar al lugar, sonábamos el silbato para que el puma se alejara y evitar ese pequeño encuentro que no era para nada deseable. Así que con el silbato me quedó ahí en el chaleco de rescate. Entonces decíamos, hago presión en el lugar, siempre presión en el lugar. Con presión se contiene cualquier hemorragia. Pero supongamos que no puedo controlar la hemorragia porque no tengo la fuerza suficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el torniquete. ¿Y el torniquete cómo se usa? Lo pongo en el lugar. Siempre 5 centímetros
por arriba de donde está, 5 centímetros por arriba de la herida. 5 centímetros por arriba de la herida. Si 5 centímetros por arriba de la herida coincide el codo, justo hay una articulación, lo pongo 5 centímetros por arriba del codo. Nunca pongo un torniquete cerca de una articulación. Entonces pongo el torniquete allí y comienzo a comprimir. Allí dice el oxímetro, dice ahí, yo quiero saber del oxímetro, las pulsaciones normales me dan más de 90 o menos. ¿Qué pasa? Ya lo vamos a tocar ese tema. Fíjense, yo comienzo a comprimir, a hacer hasta que la hemorragia se detenga. Cuando la hemorragia se detenga, lo que hago es fijar el molinete del torniquete, que lo vemos acá. Alcanzan a ver acá esta chapita. La coloco y listo, queda allí. Y lo que debo hacer es alertar el horario, anotarle en la frente, en un papel, donde sea, la hora que hice el torniquete. Porque el médico que recibe ese paciente debe saber a qué hora se hizo el torniquete. ¿Cuánto tiempo puedo tener un torniquete colocado para que el paciente, no perjudicarlo demasiado al paciente? Y un torniquete puedo tenerlo puesto hasta 120 minutos. 120 minutos es lo que puede durar un torniquete sin producir un daño o una lesión permanente a la víctima. Entonces, si yo, por motivos que estoy lejos de la ciudad, para trasladar demoro más de 120 minutos, le deberé informar al médico cuando llegue el paciente al lugar que el paciente tuvo un torniquete colocado más de 120 minutos para que le haga un tratamiento necesario antes de sacar el torniquete. Yo, una vez que pongo el torniquete, no lo saco, porque recuerden, el torniquete, ¿qué función cumple? Hace que deje de salir sangre por la herida, pero tampoco llega sangre. Ahora bien, si el paciente se cayó sentado delante mío, ahora bien, si el paciente se cayó sentado delante mío, ya vimos qué tengo que hacer si la persona está inconsciente. Si está inconsciente, lo que hago es acercar, asegurarme que no responde, pedir que llamen a la ambulancia, verificar si respira o no y comenzar el RCP hasta que me traigan el DEA o hasta que llegue la ambulancia. Eso por un lado. En otro lado decíamos que si la persona la veo que tiene un accidente y empieza a sangrar, lo que le voy a pedir es que se apriete fuertemente. ¿Y por qué le voy a pedir a esa persona que se apriete fuertemente? Para darme tiempo a mí a colocarme un guante o una bolsa de nylon, porque debo generar una barrera, no puedo estar tocando la sangre de la otra persona. No puedo tocar la sangre, tengo que tener un guante o una bolsa de nylon, algo que me genere una barrera. Entonces a la persona que está sangrando no le va a pasar nada a tocar su sangre. Le digo, apriétese ahí mientras yo busco algo para generar una barrera. Y si no tengo guante, apriétese y sobre la mano de él aprieto con la mía, cuidando de no tocar la parte con sangre. Y cuidándome de que mis manos estén sanas. Por eso es tan importante cuidar las manos. Acá en este espacio podría aprovechar para promocionar alguna crema hidratante para las manos. Ya voy a buscar algún promotor que me tire aunque sea una crema. Entonces, bien. En ese caso dijimos, aprieto y espero que controle el sangrado. Si la persona pierde el conocimiento, lo que voy a hacer es acostarle. Porque el shock hipovolémico, la presión baja, va a hacer que la persona pueda llegar a desvanecerse. ¿Qué pasa si se desvanece? La recuesto. Y si sigue respirando, lo que voy a hacer es levantarle los pies. ¿Para qué? Para que toda la sangre que tiene en los pies baje y haga que la persona recupere poco. Natura, claro. Utilizamos la crema Natura. Promociono a cambio de alguna cremita para las manos. Así le regalo algo a mi señora. Entonces dijimos de levantarle los pies para que de esa forma la persona recupere el conocimiento de a poquito. Esto es importante. Ahora fíjense en ustedes dos condiciones que se pueden llegar a dar. Estar preparados con antiparras o antibarbijo. Sería lo ideal. Guantes, el barbijo siempre a mano. Las antiparras, lente o antiparras. Nosotros, bueno, ahora estoy con los lentes esto para poder leer mejor la pantalla chiquita del teléfono. Pero permanentemente, ustedes me han visto en los videos de la brigada, andamos con nuestras antiparras completas para justamente evitar salpicaduras, que nuestros ojos se puedan ver comprometidos con cualquier fluido corporal indeseado. Eso es importante.
Eso es importante. Entonces decíamos, la hemorragia es compresión, torniquete. Si se desvanece, la recuesto y levanto los pies. Si deja de respirar, automáticamente comienzo con las maniobras de RCP. Eso es importante. Persona que no respira, comienzo con RCP. Otra de las preguntas que me hacían, recién preguntaban, el tema del oxímetro. El oxímetro. ¿Qué debo tener en cuenta para usar el oxímetro? Acá lo ven. ¿Qué debo tener en cuenta? Como primera medida, que mi mano no esté fría. Si la mano está helada, no va a leer. Ustedes fíjense, hay un sensor adentro, tiene un fotosensor. Ese fotosensor le pasa a través del pulpejo del dedo y le hace una detección de la hemoglobina y lee el porcentaje de gases en sangre. Acá ve cómo marca, ve la línea como marca, y ahí está marcando, pero lo voy a poner correctamente, esperen. Vamos a cambiar para que... Fíjense, lo que está sometido al frío el aparato, fíjense, lo que está en un lugar frío, fíjense en lo que está marcando. Lo que está en un lugar frío. 44 mi frecuencia cardíaca y 89 la saturación, o sea, tendría que estar internado, ¿ves? Pero al ir tomando calor comienza a realizar la lectura. La oximetría tendría que ser 98, 99 mi oximetría. Tengo mis pulmones sanos. Adiós, gracias. 85 la frecuencia cardíaca, ahí vemos, ¿ves? 98. 83 la frecuencia cardíaca, 82. Ahora bien, ¿cuál es la frecuencia normal? La frecuencia normal en una persona. Entre 60 y 90 lo voy a considerar normal. Puede llegar a tener 100, sí, hay que ver que esté nerviosa la persona. Por allí una persona se pone nerviosa y va a hacer que en el dedo no, en cualquier dedo. En cualquier dedo. Lo que es importante es asegurar que no estén los dedos pintados. Que no haya pintura de uña. Ya que la pintura de uña puede llegar a producir que no haya... Me da 80-79. Es porque está frío. Es porque está frío, Mustafa. Está frío, por eso te está marcando eso. Calentate un poquito el dedo. Calentalo al aparato. Siempre hay que tener la precaución de dejarlo en algún lugar tibio. Para que no se gasten las baterías, porque las baterías se queman de este aparato con el frío. Yo cuando estaba en Cordillera, estos aparatitos los teníamos todo el tiempo con nosotros. Este chaleco, por ejemplo, es de la Cordillera. ¿Ve? Tiene un relleno adentro y un aislante térmico, entonces siempre eso lo llevaba conmigo para que se mantuviera caliente. Y bueno, y las ambulancias están todo el tiempo en marcha para que no sean frías. No, por favor, Claudia, es un placer poder explicarlos y poder charlar un poquito con ustedes. Entonces, bien, supongamos que yo llego a un lugar y el paciente está convulsionando. ¿Qué es lo que hago? Yo llego al lugar y me encuentro con una persona que está convulsionando. ¿Cuál es la primera reacción de la gente cuando ve a alguien convulsionar? Aparte del hecho de que es muy estresante cuando una persona está convulsionando, se estresa muchísimo a todo el ambiente, a todo el medio en el que se encuentra. Entonces es muy importante entender esto. Y les voy a explicar lo siguiente. Sobre todo para aquellos que puedan ser mamás o papás, o tengan hijos pequeños o sobrinos pequeños, que entiendan esto. ¿Cuáles son todos tus títulos o especialidades? Licenciado en enfermería, técnico superior en emergencias médicas, brigadista, rescatista, bombero, paramédico, especializado en rescate vehicular, rescate en altura. Tengo preparación y soy certificado como instructor de primeros auxilios y RCP internacionales. Bueno, y algunas otras cositas más. No meter los dedos en la boca, jamás. Es importante esto cuando hablamos de convulsiones, por favor. Convulsiones, existen dos clases de convulsiones. Hay una convulsión que se le conoce como petit mal. Y esa convulsión petit mal durante muchos años se la conoció como síndrome de ausencia. Los maestros le llamaban la atención a los padres diciéndole, por favor, preste atención con sus hijos,
porque de bien que estoy dando la clase, su hijo se queda duro mirando al frente, no reacciona y después reacciona como si nada, si estuviera cansado. Eso es una convulsión. Eso, que una persona se quede mirando enfrente duro por un momento, es una convulsión. Y se la conoce como petit mal, el pequeño mal. ¿Y por qué pequeño mal? En realidad es un gran mal. ¿Pero por qué pequeño mal? Porque no llama la atención. No es tan espectacular, si se podría decir, tan llamativa como lo es el gran mal o la enfermedad epiléptica, cuando uno ve las convulsiones, ve los movimientos tónico-clónicos. Esto se ve muy frecuente en los niños. Ahí dice una persona inconsciente, tenemos que inmovilizar la cabeza. Cuando sospechamos que puede ser víctima de trauma, yo siempre digo, cuando yo veo índice de sospecha, lesión, desde la altura de las tetillas hacia arriba, el paciente se lo inmoviliza para evitar el riesgo de una lesión. Pero te puede asombrar, Jonathan, saber que de los accidentes de tránsito, el porcentaje de lesiones cervicales es bajísimo. Es preferible, siempre digo, es preferible cuidar de más. Es preferible cuidar de más. Yo siempre utilizo un refrán y es, me preparo para lo peor esperando lo mejor. Entonces yo voy a inmovilizar a una persona ante la duda, le pongo la tabla, chaleco, collar, lo llevo tipo momia, duro, que no mueve ni los ojos. Para hablar me tiene que mover la lengua. Prefiero eso a dejar descuidado algún punto y que la persona se lesione. Pero los índices, los porcentajes de lesiones cervicales en accidentes no son tan altos como parecen. Pero esto no quiere decir que no haya que tener cuidado. Por favor, que no se malentienda. Ahora bien, siguiendo con lo de las convulsiones. El petit mal se presenta en niños pequeños, y los niños pequeños, cuando van a convulsionar, ellos tienen algo que se llama y se conoce como aura. El aura es una señal que ellos tienen, un chispazo, un sabor amargo, un temblor, algo que les indica que están por tener una convulsión. Por eso por allí muchos se nos va a arrimar a alguien y nos va a decir, Señor, ayúdame, me ha pasado a mí yendo en el colectivo con mi uniforme, que alguien venga y me diga, Señor, ¿me puede ayudar? Estoy por tener una convulsión. Sí, hijo, enseguida. Y uno lo primero que tiene que hacer es acostarlo. Si tengo un pañuelo o tengo algo de cuero, como puede ser, fíjense en ustedes, puede ser inclusive el estuche del oxímetro. Esto es algo que no se va a romper con los dientes. Saco el estuche del oxímetro, lo pliego así de esta forma y lo meto en la boca y le digo mordelo, porque está consciente todavía. Y prefiero que pase la convulsión mordiendo eso, porque es algo que no se va a romper, le va a proteger los dientes y no se va a morder la lengua ni el interior de los cachetes. Pero bien, decíamos con los niños. ¿Qué pasa con los niños? Ellos lo que hacen en esos casos, exacto, el chaleco de extricación es la mejor medida para dejar a una persona. Entendamos que hay un término que se utiliza muchas veces, perdón que pase de una cosa a otra, pero leo los mensajes y trato de responder a todos, que decimos inmovilizar. El término inmovilizar no existe, es algo que tenemos que corregir. Lo que nosotros hacemos con el chaleco, la tabla y el collar es restringir movimientos. Restringimos movimientos. ¿Para qué? Para que el paciente se mueva lo menos posible. Hay un solo elemento que inmoviliza. ¿Y saben cuál es? Un cajón de muerto, un féretro. Así que no pidamos que nos inmovilicen. Simplemente restringimos los movimientos. Son cuestión de términos. Pero bueno, decíamos, en el paciente adulto uno te explica, uno lo recuesta, le pone algo sobre la cabeza para que no golpee y espera que pase la convulsión. No hay que intentar tenerlo. No hay que tenerlo, no hay que ponerlo boca abajo, hay que dejarlo boca arriba y con algo en la cabeza atrás, un almohadón, una campera, algo para que con los espasmos no se golpee. Y cuando pasa la convulsión, recién allí ver si está respirando y si respira y no recupera el conocimiento, ponerlo en posición lateral de seguridad, que ya les voy a explicar cómo se realiza. Y si respira y no recupera el conocimiento, ponerlo en posición lateral de seguridad, que ya les voy a explicar cómo se realiza. Pero quiero volver a lo de los niños porque me interesa que este concepto se enseñe, este concepto se aprenda o se transmita. Quiero que este concepto se transmita, el pequeño mal en los niños. Los niños que tienen convulsiones y los padres no saben, lo que hacen es, cuando presienten que van a convulsionar, se retiran de donde están los padres, se van a un lugar donde nadie los ve, se pueden llegar a esconder debajo de la cama, adentro de un ropero inclusive,
y luego de unos minutos aparecen y los padres lo pueden encontrar. Si ¿dónde estuviste? Te perdiste durante 10 minutos, venís orinado o defecado, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Y lo que le pasó a ese niño es que tuvo una convulsión y estuvo escondido. Entonces prestemos atención a ese detalle con los chicos. Estemos atentos. Si vemos que esto sucede más de una vez, consultemos con un neurólogo, porque podemos estar frente a un pequeño mal epiléptico. Ahora, en el gran mal, lo que yo voy a hacer es dejar que tenga el espasmo, colocar algo en la cabeza y dejar que la persona tenga la convulsión sin sujetarlo. ¿Y por qué no lo tengo que tener a que convulsiona? Porque si la persona la sostengo, lo que va a hacer en cada convulsión... ¿Y por qué no lo tengo que tener a que convulsiona? Porque si la persona la sostengo, lo que va a hacer en cada convulsión... Lo que hace es estirar los músculos al máximo de su fuerza. Y si yo lo sujeto y no puede estirarlo, se puede llegar a fracturar o puede llegar a romper un músculo o un ligamento. Porque en ese momento su organismo hace toda la fuerza. Entonces no tengo que frenarlo. Tengo que dejar que haga esa explosión de energía. Por eso cuando termina una convulsión están tan cansados, están agotados y necesitan quedarse recostados. Ahí dice, nosotros nos dijeron de colocarlo medio sentado y acompañarlo. No. Medio sentado no, porque se puede caer. Necesito que esté acostado en el piso y con algo en la cabeza. Medio sentado no, porque si está medio sentado, el movimiento puede hacer que se caiga donde lo estamos teniendo y se golpee. Y una persona convulsionando, les aseguro que puede llegar a noquear a alguien. La fuerza que tiene, antes de que se supiera que no había que sostenerlo a un niño que convulsionaba, me he cansado de sujetar chicos. Y chicos de 9 años, tenerlo mientras convulsionaban y me levantaban. Imagínense ustedes, estoy hablando de un ser humano de casi 90 kilos, me levantaba como si nada. Entonces la fuerza que tienen es impresionante. No lo sujetemos. Recostados con algo para que no golpee su cabeza y esperar a que pase la convulsión. Una vez que la convulsión pasó, el paciente acostado boca arriba, lo que voy a hacer es, el brazo que está al lado mío, lo estiro. La pierna que está más alejada, la levanto para que quede el pie apoyado y la rodilla arriba. La mano más alejada a mí, la traigo y se la pongo acá. Y lo tomo del codo y de la rodilla y lo giro hacia mi lado. Y de esa forma la persona queda trabada con el codo y la rodilla en posición lateral de seguridad. ¿Y para qué sirve esa posición lateral de seguridad? Esa posición lateral de seguridad sirve para usar en aquellas personas que vomitan por intoxicación alcohólica, intoxicación de drogas, una descompensación diabética, por ejemplo. El descompensado diabético en la calle poco puedo llegar a hacer yo si no tengo los elementos, no tengo las herramientas para poder revertirlo. Lo que sí puedo hacer para evitar que se ahogue con su lengua o se ahogue con un vómito es, si está respirando y no responde a los movimientos que yo le haga, ponerlo en posición lateral de seguridad mientras siga respirando. Si yo encuentro a alguien boca abajo en un accidente o en una convulsión, lo que voy a hacer es dejarlo en esa posición. Le pondré algo en la frente para que no golpee, pero lo dejo, no lo pongo boca arriba. Porque si lo pongo boca arriba, recuerden que la persona inconsciente relaja sus músculos, la lengua, que es un músculo, se relaja, y si está boca arriba, esa relajación va a hacer que se termine ahogando con su lengua. Eso es importante. Exacto, Mariano, se lo pone de costado para evitar si vomita. Y puede ser un paciente alcoholizado, un paciente sobredosis de droga. Y fíjense en ustedes, esto es algo que yo le enseño a los niños en la primaria. Si siguen por allí mi página van a ver que hemos estado dando charlas, enseño a los niños en la primaria. Si siguen por allí mi página van a ver, enseño a los niños en la primaria. Si siguen por allí mi página van a ver que hemos estado dando charlas, enseño a los niños en la primaria. Si siguen por allí mi página van a ver que hemos estado dando charlas hasta hace poquito en los jardines de infantes, en primer y segundo grado, el año pasado no hubo presencialidad escolar, por lo cual no lo hicimos. Este año estuvimos haciendo, pero con maestras, aquí en Córdoba. Y un niño puede aprender
a diagnosticar si su abuelo está consciente o inconsciente, o su papá consciente o inconsciente, puede diagnosticar si está respirando o no, ponerlo en posición lateral de seguridad y correr a pedir ayuda. Y cuando corren a pedir ayuda, yo les digo, corran, pidan ayuda y no vuelvan al lugar, quédense afuera. Porque de hacer que un niño permanezca al lado de una víctima, allí es traumático para esa criatura. Nosotros en todo accidente, los primeros que evacuamos siempre son a los niños. Así los niños no tengan ninguna lesión. Al primero que cargamos y sacamos es a los niños del lugar, para evitar que esos niños queden con un trauma psicológico por la condición o la situación que están viendo en el lugar. Entonces esto es importante. Entonces decía, en una descompensación diabética poco puedo llegar a hacer yo. Sí, lo que voy a hacer es, si no me responde, puede ser hipoglucemia. ¿Y cómo me doy cuenta yo que un paciente está con una descompensación diabética? Fíjense en ustedes qué simple. Yo me acerco. El diabético cuando se descompensa, es decir, cuando baja su glucosa, va a empezar a hablar como si estuviera hablando en otros idiomas. Usar el mes. Exacto, el miro, escucho y siento se dejó de usar hace un tiempo, pero sobre todo por el concepto de la pandemia se reforzó el no uso. Porque te recuerdo, Mariano, que para hacer el mes yo tengo que tener mi cara pegada a la nariz y boca de la víctima. Y hoy en día, por el tema de la pandemia, estamos evitando mantenernos muy cerca del paciente. A tal punto que, fíjense en ustedes, esta Pocket Mask, esta máscara que es la que utilizo para dar reanimación, para dar respiración boca a boca en un paciente inconsciente, hoy no la puedo usar porque le tengo que poner un filtro, acá un filtro EPA, un filtro de alta eficiencia, le tengo que poner para poder brindar ventilación segura. ¿Está? O sea que hoy en el contexto de pandemia, el miro, escucho y siento prácticamente no se lo está usando. No se lo está usando. Recuerden que es importante mantener la distancia. Pero sí lo puedo hacer de lejos. ¿O saben cuál es la otra forma que puedo hacer para saber si respira? Le pongo un lente cerca. ¿Qué pasa si te pongo un lente cerca? Vean. ¿Qué pasa? Si yo le pongo unos lentes cerca a la persona que está inconsciente, voy a poder ver si empaña los vidrios, no, y de esa forma voy a saber si está respirando. Por si no nos queremos acercar, si no queremos correr riesgo. Tenemos un montón de métodos para evitar el miro, escucho y siento. Esto es muy importante. Entonces decía, el diabético, yo me voy a acercar y voy a sentir el aliento. El diabético primero, cuando comienza a descompensarse, que baja su glucosa, recordemos que el cerebro se alimenta con azúcar. Y al bajar su glucosa, el paciente va a empezar a hablar como cuando vieron, seguramente habrán visto El Exorcista, y cuando Linda Blair, la vieja exorcista, empieza a hablar en latín, bueno, pareció el latín, pero no es latín. Son palabras incoherentes. Te quiere decir, no me siento bien, y te va a decir, bien, va. Y vos lo mirás y decís, me está tomando el pelo. Y lo peor es que la persona está consciente de lo que está diciendo, te quiere mejorar para hablar y no le sale. Entonces tenés que pedir, tranquilízate. Puede estar haciendo una ACV o puede estar haciendo un coma diabético. ¿Y cómo descubro si es un coma diabético? Porque yo me le acerco y el olor que le voy a sentir al paciente que está entrando en un coma diabético es el mismo olor de una manzana verde. El olor a manzana verde, o lo que se llama aliento cetoacidótico, de cetoacidosis. Es el olor de manzanas verdes. Si tiene olor de manzanas verdes y empieza a hablar con dificultad, tiene 4 patas, tiene cola y ladra, es un perro, es un coma diabético, está entrando una descompensación diabética. En mi caso no voy a poder hacer mucho, solamente voy a activar el sistema de emergencia para que venga y lo asista. ¿Y cómo se asiste a un descompensado diabético? Colocándole soluciones con concentración de azúcar en sangre. ¿Yo le puedo dar un caramelo? No le intento dar nada por boca porque esa persona no puede tragar y se puede ahogar. Lo que voy a hacer es acostarla, ponerla en posición lateral de seguridad, como explicaba recién, y esperar a que llegue el servicio médico. Esto es lo mejor que puedo hacer. Ahora bien, si la persona no tiene aliento a manzanas, pero quiere hablar y no puede, le voy a pedir por favor que cierre los ojos y se toque la punta de la nariz con los dedos. Si de pronto, en vez de hacer esto, hace esto, le voy a decir, estira las manos, cierra los ojos, y yo veo que empieza una mano, empieza a bajar, no pierdo más tiempo. Llamo al servicio de emergencia y digo que estoy ante un paciente con una posibilidad, un posible riesgo de un accidente cerebrovascular. Tengo que llamar al sistema de emergencias médicas y decir que estoy con un probable riesgo, un probable ACV, accidente cerebrovascular.
y recordar para todos nosotros que una ACV se puede llegar a solucionar, se puede llegar a, no solucionar, se puede llegar a disminuir la lesión neurológica del paciente si actuamos dentro de la primera hora. Si ese paciente con una ACV llega al servicio médico, a una tomografía o a un resonador magnético, que sería lo ideal, dentro de la primera hora, tiene una gran probabilidad de recuperarse. No, ojos de mapache es otra cosa, Jonathan. Los ojos de mapache ocurren cuando hablamos de fractura de base de cráneo. Los ojos de mapache es un hematoma que se forma alrededor de los ojos en el trauma de cráneo. ACV es un accidente cerebrovascular producido por hipertensión. ¿Está? El ojo de mapache es junto con el signo de Battle, que es un hematoma que sale acá atrás, que significa fractura de base de cráneo. Eso lo vamos a organizar para el próximo sábado. Vamos a organizar otra charla y vamos a hablar íntegramente sobre lo que es el manejo de trauma. Para hablar algunos conceptos importantes de trauma. Por ahora me interesa esto, que puede llegar a ser mucho más aplicable en la sociedad y que les puede ser de ayuda a ustedes si lo comparten. Entonces recuerden, la persona que habla con dificultad, que tiene antecedentes o no de hipertensión, pero habla con dificultad, le digo, cerrá los ojos, levantá los brazos, no mires, y yo veo que empieza a bajar un brazo sin ver, esa persona está haciendo un accidente cerebrovascular. Un signo solo es suficiente para decir está produciéndose una ACV. Indudablemente que no le voy a decir al paciente estás teniendo una ACV. Lo que le voy a decir al paciente es sentate, tranquilízate, mantenete calmo. Lo mantengo sentado, no lo acuesto. No lo acuesto al paciente con presión arterial elevada, no lo acuesto. Lo mantengo sentado. Lo mantengo sentado y lo que voy a hacer es tranquilizarlo, pedirle a alguien que lo tranquilice. Mientras tanto llamo al sistema de emergencia lejos del paciente y le digo, vení porque estoy con un paciente que está sufriendo una ACV. ¿Por qué no lo digo adelante del paciente? Porque el ACV y la hipertensión es emotiva. ¿Qué significa esto? Que si yo le digo, maestro, usted está teniendo una ACV, maestro o maestra, esa persona, pobre mi vida, va a tener un pico de ansiedad tan grande que va a terminar haciendo una ACV mucho más grave. Entonces tengo que tranquilizarlo, sedarlo y llamar al servicio médico de urgencia. Esto como primera medida. Ahora bien, hablamos de la pérdida de conocimiento, la obstrucción de vías respiratorias, algo que es importante y que no quiero dejar de pasar. Es una de las causas que también en Córdoba hemos visto en el último mes varias situaciones en las cuales han sido asistidos por personal policial y este personal policial pudo sacarlos con vida y han sobrevivido. Quienes han visto los videos que yo puse ayer, mostré justamente en uno de los videos los cursos que dimos al personal de la policía. Y es una alegría inmensa para mí saber que esa gente está salvando vidas en la calle. Buenísimo la ACV. Hace poco mi hermana tuvo un principio y en la guardia le hicieron, le hicieron la prueba. Le hicieron la prueba de los brazos, como recién explico. Bien. Por favor, Leonel, coméntame, ¿está bien? ¿Quedó bien tu hermana? ¿No quedó con ninguna secuela? ¿Se pudo recuperar? Después, cuando me escuches, por favor, responde porque es importante saber si se pudo recuperar. Seguramente, si fue tomada a tiempo, muy probable que haya podido salir de esto. Entonces, bien, decíamos, la obstrucción de vías respiratorias es algo que si no actuamos en un primer momento, la persona se nos muere. Una obstrucción de vías respiratorias, lo que no debo hacer jamás es golpear la espalda. Porque si yo le golpeo la espalda a la persona que está ahogada, el objeto baja y termina ahogando más a la víctima. No tengo que golpear la espalda. Tengo que dejar a la persona decirle, primero ir de frente y decirle, sé lo que te está pasando, por favor tranquilízate. Paso siguiente, lo voy a tomar de atrás y dependiendo, y escuchen esto, depende mucho de la contextura física del paciente. Si hablo de una persona adulta, un aneurisma cerebral, también exactamente, un aneurisma cerebral puede dar exactamente los mismos signos y síntomas que un accidente cerebrovascular, no más que la evolución puede llegar a ser mucho más severa o similar a lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico, que son de diagnóstico muy complicado. Dice, sí, por suerte está sin ninguna secuela y está escuchando. ¡Ah, qué alegría!
Mis cariños entonces, qué alegría, a cuidarse y mucho, por favor. Qué buena noticia, a cuidarse y mucho. Entonces, bien, ven la contextura física. Si es un adulto, si es una persona mayor de edad, no le voy a apretar el abdomen, le voy a apretar aquí, el pecho, y voy a hacer como si estuviera haciendo RCP de parado. ¿Está? Si es una persona obesa, no le voy a apretar el abdomen, le voy a hacer acá en el pecho, voy a apretar igual que si le estuviera haciendo un RCP de parado. Si es una mujer embarazada, no le voy a apretar la panza, le voy a apretar aquí el pecho. Pero ¿cómo le aprieto aquí el pecho? Para una embarazada voy a pasar una mano por debajo de un brazo y la otra mano por arriba del hombro. Y junto ambas manos acá a la altura del centro del pecho. Y ahí comienzo a apretar. ¿Por qué a la embarazada no la tomo en esta posición? Porque he sabido que las embarazadas, gracias Johnny, las embarazadas por el tamaño de sus senos pueden estar amamantando por amamantar y los pechos les pueden doler muchísimo. Entonces, si puedo evitar dañar, voy a evitar hacer daño. Una mano por abajo, otra mano por arriba y comienzo a comprimir. ¿Hasta cuándo comprimo? Hasta que la persona elimine el objeto o pierde el conocimiento. Y si pierde el conocimiento, ¿qué hago? Lo acuesto, pongo su cabeza hacia un lado y comienzo a hacer RCP. Hasta que llegue la ambulancia hago RCP. Esa es la técnica, esa es la maniobra. Una persona adulta normal, lo que hago es colocar el pulgar a la altura del ombligo. A la altura del ombligo. Cierro el puño, con la otra mano lo tomo y lo que voy a hacer es adentro y arriba, bien parado desde atrás hasta que el objeto salga o hasta que pierda el conocimiento. Si es un niño, ¿cómo hago un niño? Lo pongo en algún lugar donde yo lo pueda abrazar de atrás y le hago como si fuera un adulto, en el pecho. Menor de 8 años, en el pecho. Lo aprieto. Y si es un bebé, lo coloco, lo pongo con la cabeza en la mano, boca abajo, apuntando la cabeza hacia abajo y le golpeo los omóplatos. 5 golpes en los omóplatos, lo doy vuelta, 5 compresiones en el pecho. Hasta que se deje de mover. Si el bebé se deja de mover, lo único que voy a hacer es comprimir el pecho hasta que llegue la ambulancia. Esta simple maniobra salva vidas. Ahí dice, cuando uno toma la persona tiene que poner un pie adelante y otro atrás. Exacto. Tiene que pedir a la persona que abra las piernas. No pedírsela, se las voy a abrir yo con mi rodilla. ¿Para qué? Para yo poder pasar una pierna y la otra atrás. Porque recuerden esto, es muy importante. Exacto, Mariano. Cuando la persona pierde el conocimiento, si yo estoy parado con los pies juntos atrás, me voy a caer con ella. Entonces necesito estar bien apoyado para sostener. Muchos me van a decir, pero ¿y si la víctima es mucho más pesada que yo? No importa. ¿Y por qué no importa? Porque yo no la tengo que sostener. Cuando la persona se desmaye, lo que voy a hacer es dejar que se caiga al suelo y evitar que se golpee la cabeza. Es lo único que voy a hacer. La cabeza la pongo hacia un costado y comienzo a hacer RCP. Eso es lo que voy a hacer con el paciente con obstrucción de vías respiratorias. Yo voy a colocar videos, exactamente, porque si la persona se cae y se golpea la cabeza, va a estar mucho más complicado. Se obstruyó la vía respiratoria. ¿Y qué hacer si nos pasa una obstrucción a nosotros y estamos solos? ¿Alguien sabe qué debo hacer si tengo una obstrucción de vías respiratorias y estoy solo en mi casa? ¿Alguien sabría qué hacer? ¿Así me lo enseña? A ver si alguien se anima a escribir. No sé aquí cómo hacer para saber cuánta gente tengo en la sala, pero veo que son muchos. Con una silla, exacto, con una silla, buscar una silla, dicen todos, ok, se usan, todos coinciden en ese punto. Ahora bien, yo les aclaro algo, por favor, y usemos el sentido común, que es lo que siempre, yo como brigadista de rescate, estoy acostumbrado a analizar cada escenario, y eso es lo que hace que muchas veces uno marque una diferencia. Yo les comento algo. Yo estoy solo en mi casa, la puerta está cerrada con llave, y me ahogo, y busco la silla, y el respaldo de la silla no me es suficiente para sacarme la obstrucción. Me van a encontrar cuando bombero abra la puerta 3 días después por el olor que estoy echando adentro de mi casa. ¿Qué debo hacer? Si me llega a pasar y estoy solo en mi casa, lo primero que tengo que hacer es buscar salir afuera. Salgan y pidan ayuda.
salgan y pidan ayuda, porque si yo estoy solo en mi casa y la silla no me da resultado, me voy a morir ahogado y nadie se va a enterar. Exacto, Lolo. Busco ayuda. Lo primero que debo hacer, si quieren salir a la silla, salir afuera, arrastrando la silla, llévenla afuera la silla, mantengámonos tranquilos, arrastremos la silla afuera y lo hagamos afuera con la silla, o nos colguemos de la verja, de algo de afuera, pero no nos quedemos encerrados, porque si nos quedamos encerrados, toser, si queda algo, si la obstrucción es parcial, no vas a poder toser. Eso es importante. Si la obstrucción es total, no te va a permitir toser. Ahora, si es parcial, sí. Lo que no debo hacer, recuerden, es golpear la espalda. Golpear la espalda al altura de los omóplatos. Eso no lo debo hacer. Eso no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Yo tengo un caño. Y yo adentro pongo una miga de pan mojado. Y lo empiezo a golpear. ¿Qué va a pasar con esa que está? Dice, salir afuera con el celular en la mano y su página explicándolo. Claro, eso está bueno. O me llaman y me hacen señas así, yo le voy a decir, haga tal cosa. Llorá Lolo, así te desahogás. Llorá Lolo, te voy a decir. No, está bien, Lolo, a mí me encanta hacer chistes cada tanto, porque lamentablemente son temas que por allí pueden llegar a estresar mucho, y yo trato de intercalar lo que es la explicación con algo de comedia para que sea un poquito más entendible y no sea tan estresante, así que gracias por estar allí y entender y bueno, y hacer lo mismo que yo. Como decía, yo pongo algo aquí en la lapicera y empiezo a golpear, ¿qué va a pasar? La obstrucción va a estar bajando. Y si el paciente está boca arriba, la obstrucción cada vez se va a ir más adentro. Ahora, si yo al paciente lo pongo boca abajo como un bebé y empiezo a golpear los omóplatos, 5 golpes en omóplato, 5 presión en el pecho, y el objeto va a bajar, pero la boca está abajo, va a terminar saliendo por la boca. Esto es muy importante. ¿Qué otro tema por allí me gustaría poder hablar con ustedes? Algo rápido, como para dejar algunos otros temas ya para el sábado que viene, volver a reunirnos. No sé si hay alguien más que quiera proponer algún tema. ¿Alguien? Proponer un tema. Ya llevamos, gracias por todos los que están allí en la sala, ya llevamos más de 1 hora y todavía sigue entrando gente. Muchísimas gracias, la verdad que me encanta el público, muy colaborador, todos están opinando. Gracias, Leonel. En una terapia o quirófano, ¿a quién rescata primero? En una terapia o quirófano, ¿a quién rescato primero? No entiendo la pregunta, user 58899213. No entiendo. Va a depender, cada vez que yo tomo, hay una técnica que nosotros utilizamos que es para valoración de víctimas en masa. Es una técnica que lo he tenido que utilizar un par de veces y nosotros decimos que es jugar a ser Dios, y es algo que no, se lo dejo a Dios. Elegir quién vive y quién muere se lo dejo a Dios. Pero en lugares donde hay víctimas múltiples, siempre trato de rescatar a aquella persona que tiene más posibilidades de sobrevida. No me importa la edad, me importa aquella persona que tenga más posibilidades de sobrevida. Por allí a veces se produce una casa de incendio, en terremoto. El código de color exacto es un triage que se pone color. El color rojo es el prioritario, el amarillo es el que le sigue y el verde es el que se puede ir caminando. El negro es el que está muerto y el blanco es el que aún está vivo pero se va a morir. Entonces, paciente o personal. ¿A quién salvo primero? Al personal, porque el personal me va a ayudar a salvar más vidas. Eso no lo dudo. Siempre voy a intentar salvar primero al personal. El personal tiene más posibilidad de sobrevida y me va a ayudar a poder asistir más vidas. Y yo tengo que pensar en a quién saco para poder salvar la mayor cantidad de vidas posible. Y ese personal de seguro va a salvar más vidas, no solo ahí, sino en el futuro. Así que me ha pasado en accidentes y siempre voy a elegir el personal. Siempre voy a elegir a mis compañeros. ¿Y por qué elijo a mis compañeros? Porque ellos pusieron su vida en juego para atender al resto de la sociedad. Entonces se merecen eso. Es como aquel que trabaja en la empresa de luz y la empresa de luz le hace descuento en el uso que tiene. Bueno, la ventaja que tenemos los que trabajamos en salud es esa pequeña ventajita. No tenemos ventaja económica, tenemos esa pequeña ventaja.
Siempre voy a intentar sacar al personal de la salud. Gracias por tu pregunta, estimado. Estimado, estimada, no sé qué eres, pero no alcanzo a ver la fotito, perdóname, pero a esta edad uno usa lentes para ver de cerca. En ese caso se aplica atrás, es cierto, clasificar víctimas se llama, es dar más posibilidades de sobrevida a las personas que más posibilidades de vivir tienen. Y no importa la edad, sino que importan las lesiones. Ustedes fíjense en algo, ¿no? Haciendo referencia a esto. Uno llega, le voy a hacer una explicación rápida de lo que es un triage en un incidente con víctimas múltiples. Me tocó llegar a un colectivo. Uno llega a un escenario donde hay un colectivo que se dio vuelta y tenía víctimas heridas graves. Uno lo primero que hace es con bomberos romper el lugar para que la gente pueda salir. Anestesiólogo, ¿qué tal? Encantado, mi estimado. Quédate tranquilo que vas a ser el primero al que saco, porque sos muy bueno, debes ser muy bueno intubando. Y hoy en día necesitamos gente que intube. Así que va a ser el primero que voy a sacar. Haceme seña. Espero que nunca, por Dios. Espero que nunca lo necesites. Espero que nunca lo necesites. Pero es muy útil en este momento tu especialidad en los tiempos que vivimos, porque tu capacidad para intubar es un elemento muy, muy importante. No es una mano, sino era un mosquito que estaba corriendo, porque acá en Córdoba luchamos contra el COVID y luchamos contra el dengue. Así que bueno, estamos completitos aquí en Córdoba capital. Entonces, como decía, en un colectivo uno llega, rompe, abre el acceso, entra y le dice a la gente, el que pueda salir caminando, sale caminando. Esos son verdes, son catalogados verdes. No obstante eso, siempre va a haber uno que está controlando afuera, por si hay uno que está con una hemorragia arterial, se apretó y salió caminando. Bueno, ese segundo, cuando haga el segundo control, le van a decir, no, vos no sos verde, vos sos rojo. Paso siguiente, de los que van saliendo, de los verdes que van saliendo, voy a pedir que 2 o 3 se queden conmigo. Los más fuertes que vean, le voy a decir, vos, quédense conmigo, porque los necesito para que me ayuden con los rojos. Entonces, aquel paciente, yo veo una persona que no está respirando. Le pido a uno de los verdes que pedí salir que le abra la vía respiratoria. Si la persona está respirando, es rojo. Le pongo código rojo. Si la persona le abrió la vía respiratoria y no respira, directamente es negro. Pero van a decir, pero yo le podría dar respiración, le podría dar RCP y esa persona la podría salvar. Sí, pero pierdo tiempo en esa persona y se me pueden morir otras personas. Fíjense en ustedes, eso significa clasificar víctimas en masa. Es una condición que no se la deseo a nadie, no se la deseo a nadie. Realmente son situaciones muy, muy, muy estresantes, porque uno siempre se queda con eso. Habré clasificado bien, hice bien la tarea, hice bien los deberes. Así que bueno, es un fijo, exactamente, Mariano, es un fijo. Tú lo has dicho. ¿A qué te dedicas, Mariano? ¿A qué te dedicas? Tranquilo estoy. A ver, dice, otro tema sería heridas de arma de fuego, arma blanca, heridas expuestas. Bueno, en lo que es herida, la herida siempre se va a manifestar con hemorragia, y la hemorragia, el control que yo voy a hacer es exactamente el mismo. Cuando hablamos de heridas de armas blancas o heridas de arma de fuego, tenemos que tener en cuenta un detalle. Como primera medida, no alterar nada que pueda significar buscar pruebas para encontrar quién fue el que ocasionó esa lesión. Es decir, si la persona tiene una herida de cuchillo, no voy a romper la camisa por donde hizo el hueco de cuchillo. Voy a romper alrededor y voy a dejar ese hueco que dejó el cuchillo sanito para que después forense lo investigue. Si el cuchillo está clavado, lo que voy a hacer es dejarlo clavado. Voy a evitar que se mueva y lo traslado con el cuchillo clavado. Porque recuerden, un elemento que entra puede entrar y cortar y estar conteniendo una hemorragia. Y cuando yo lo saco, la hemorragia se va a hacer activa y va a poner en peligro la vida del paciente. Entonces es importante que todo elemento que entra en la calle se saca en un quirófano. Ese es el refrán. Todo lo que entra en la calle se saca en un quirófano. Y todo lo que sale en la calle, en el caso de una evisceración, se mete en un quirófano. Entonces, si hay algo impalado, se fija para que no se mueva y se traslada con el objeto. Si hay hemorragia con el objeto, lo que voy a hacer es apretar alrededor para que no sangre. Si yo aprieto y sigue sangrando lo mismo, bueno, no me sirve que esté el objeto ahí. Aprieto, lo saco y apretaré más fuerte. Y si sigue el sangrado, lo que haré, lo que nosotros utilizamos, se llama empaquetamiento, siempre adentro, nunca afuera, exacto. Lo que nosotros llamamos empaquetamiento de heridas. El empaquetamiento de heridas, ¿cómo es? Recuerden que yo les decía recién que las hemorragias se controlan con presión. Si no ceden a la presión, utilizo el torniquete. Ahora bien, si tengo una herida en la cabeza, por favor no pongamos un torniquete en el cuello. Eso desde ya, por favor.
desde ya. No pongamos torniquete en el cuello. Si yo tengo una herida, aquí dice acá respecto al tema de ventilación, operador de RCP como poco nula en ventilación. Respecto al tema ventilación. Ventilación, en este momento, en el contexto de pandemia, únicamente se ventila a un paciente intubado. La máscara, la POC más se está dejando utilizar, salvo que yo tenga un respirador manual, un AMBU, y pueda tener un operador que realice el RCP, un operador, fíjense en esto, es muy importante, sobre todo en los equipos de guardia, en los hospitales. Un operador va a estar haciendo RCP, y el otro operador lo que va a tener es, fíjense en esto, por favor, esto es importante, lo pregunta allí un colega de la salud y quiero responderlo. Esto pongamos que es la máscara del AMBU, ¿no es cierto? El que tiene el AMBU lo que se va a asegurar es que la máscara selle. El que tiene el AMBU lo que va a hacer es apretar fuerte para que la máscara selle y abrir la vía respiratoria, sellando. Y el que está haciendo RCP, cuando deja de hacer RCP, ventila. Normalmente, fíjense en ustedes, normalmente, si no tengo los elementos necesarios, estimado, solo masaje. Si no tengo los elementos necesarios, solo masaje. Si tengo un AMBU y tengo un operador práctico que me asegure un buen sellado, yo tengo barbijo y todos mis equipos de seguridad, uno sella y el que hace RCP comprime con el AMBU. Normalmente el que comprimía solamente comprimía y el que estaba con el AMBU era el que ventilaba. Hoy en día no, el que está con el AMBU sella la máscara y el que comprime es el que ventila con AMBU. Soy técnico en higiene y seguridad y voy a ser bombero voluntario profesional. Te felicito, Mariano. Yo trabajo justamente con técnicos en higiene y seguridad en Brigada de Rescate Industrial y la experiencia ha sido buenísima de combinar ambas tareas, ambas visiones. Nos ha dado un resultado buenísimo. Es muy bueno. Así que he aprendido mucho de tu profesión y es una linda profesión. Y combinada con la nuestra, no sabes el sabor que agarra eso. A punto caramelo. Entonces, como te decía, mi querido Doc, si estoy sin equipo, solamente compresiones. Manteniéndome lejos para evitar la aerolización. Ahora, si tengo una persona, un operador con un AMBU, un respirador manual, quien tiene el respirador manual lo sella y el que hace los masajes es el que aprieta el AMBU y ventila, siempre asegurando un buen sellado de la máscara. Esto es importante. Y si puedo, arriba de la máscara le coloco un barbijo. Si puedo, arriba del AMBU le pongo un barbijo o un trapo para evitar, si puede haber aerolización, para evitar que esa aerolización nos ponga en riesgo. Ten en cuenta lo siguiente, justamente ayer estuve dando en el posgrado, en un posgrado que se da acá en Córdoba, estuve hablando sobre el tema de manejo de vía aérea. Manejo de vía aérea. Y en el manejo de vía aérea justamente hablamos de que a un flujo de 5 litros por minuto, a un flujo de oxígeno a 5 litros por minuto, hay una aerolización de aproximadamente 40 centímetros. 40 centímetros de aerolización a 5 litros por minuto. Y como anestesista, vos sabrás que utilizar 5 litros por minuto en una ventilación prácticamente no existe. Va de 10 a 15. Lo abrís al flumíter, lo abrís al máximo. Entonces, la distancia de aerolización es grande. Entonces, es importante la máscara y un barbijo o un paño que lo cubra encima. Eso es muy bueno. Me gustaría, por favor, por tu trabajo de anestesista, que tomes en cuenta este correo. Te voy a dar un mail. O por favor, escríbeme un mensaje, envíame un mensaje y te voy a enviar un material que te puede ser muy útil para tu tarea. Me interesaría compartirlo contigo, ese material, para que lo tengas, porque va a ser muy útil. ¡Ojitos! Más vale tarde que nunca. A las 20 te había dicho que comenzaba. ¿Se dan cuenta? Llegan tarde, siempre llegan tarde. No importa. Bueno, entonces, mis queridos, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra duda? A ver, ser egoísta, pero siempre hay que cuidar la seguridad de uno primero. Siempre la seguridad primero. Aquí en Córdoba tuvimos, lamentablemente, en el último mes, tuvimos situaciones catastróficas. Un accidente en circunvalación, se detiene un auto para ayudar al otro, vino un borracho, se lo llevó puesto y mató a 2 personas y dejó a otra grave. Estaba alcoholizado esta persona, estás perdonado, ojito. Estaba alcoholizada esta persona y estuvo una semana detenida y fue dado de alta. A las 20 era la hora dorada, exacto, Mariano. Y lo dieron de alta, de mami. Lo liberaron hace una semana. Mató a 2 personas, una grave y ya está libre. En Santiago del Estero, un
paramédico se baja a asistir a un accidente de moto, no hizo seguridad del escenario y terminó muriendo el paramédico y el motociclista, que lo único que tenía un raspón en la rodilla, vino un auto y se los llevó a los dos puestos. Entonces la seguridad de uno es primero, es lo primero. Yo siempre digo, tenemos que cuidarnos porque a nosotros tenemos gente que nos está esperando en nuestra casa. Y los que trabajamos en salud, estabas en el cuartel a esa hora. A las 20. Entonces estás perdonado. Los que trabajan en la salud pueden decir que uno no gana un sueldo tan alto como para decir si algo me pasa a mí, mi familia queda parada. Sabemos que quienes trabajamos en la salud que eso no es así. Por lo que nos debemos cuidar para poder seguir manteniendo a nuestra familia. Así que gracias Yeti por seguirme, Yeti1976, gracias por seguirme, gracias Paul Rodríguez por sumarte. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta, algo más que quieran? Hasta así damos un poquito más, no los quiero cansar, ya llevamos más de 1 hora y media de nuestro primer vivo, agradecidos porque todos los que entraron se han quedado, eso es importante, y se siguen sumando, siguen siguiendo, dijera. Dios los bendiga. Gracias, Yeti. Gracias. Uno elige esta profesión, uno lo elige. Y al elegirle siempre digo, tenemos que aprender a cuidarnos y saber. Por allí dicen, ustedes no, yo trato de enseñarle a mis alumnos. Yo soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Hace 4 años estamos formando paramédicos universitarios y salen con matrícula del ministerio. Es este escudo que tengo acá. Soy coordinador de la formación de paramédicos de la Universidad Nacional de Córdoba. Y lo primero que le enseño a mis alumnos es su seguridad primero siempre. Su seguridad primero siempre. Algo de accidente vehicular para hacer otro vivo. Exacto, el próximo sábado, Dios mediante, vamos a hacer una charla sobre cinemática del trauma y accidentología, que es un lindo tema para poder desarrollar y vamos a ir anunciándolo durante la semana para que aquellos, para los que quieran, vayan sumándose y estén al tanto. Me voy a darle de comer a mi bebé, también me están esperando para comer, ya 1 hora y media, ya estoy viejito, si no como en horario después no como. Bueno, gente, muchísimas gracias, gente de Buenos Aires, gracias de Catamarca, dice, charla de próxima, comparto con el grupo de aspirantes donde participo, por favor, todo lo que pueda servir para capacitar, por favor, hacelo. Y allí el user, te pido por favor, ahí estabas, te dije recién, envíame un mensaje por privado, me dijiste que sos anestesista, así te comparto un material que te puede llegar a ser muy importante. En lo que refiere de temas legales, justamente estuve comentando hace un momento, ojitos, que tenemos el artículo 106, 107 y 108, que nos puede llegar a... que nos dice que aquella persona que no brindare asistencia a una persona en necesidad o en peligro de muerte puede ser acusado de abandono de persona. Nadie te va a acusar por hacer algo, sí te pueden acusar por no hacer nada. El mail es jmig1, anoten por favor, J de Jesús, M de Mike, I de India, G de gato, 1 el número, @hotmail.com. Ese es mi mail. Y en el perfil de mi TikTok está mi WhatsApp, está mi Instagram, tienen mi canal de YouTube. Así que por allí, por ese medio se pueden... Gracias Chubut, gracias gente. Qué contento me han hecho sentir. Gracias chicos, gracias gente. Entonces, como decía, el peligro es de no hacer nada. La ley no nos va a juzgar por no haber hecho nada. Al contrario, no nos va a juzgar por hacer algo mal. Sí nos pueden juzgar por no haber hecho nada. Eso lo tenemos que tener presente. Y algo que les quiero decir antes de que se retiren, por favor. Recuerden, si salimos a la calle luciendo un escudo, tenemos el deber implícito de actuar. Si estoy seguro, con código Q, cambia Telegram. Eso. Guíenme un poquito porque no conozco el Telegram. Si salgo a la calle con un escudo, tengo el deber implícito de actuar. Si no estoy seguro de lo que sé para actuar, salgamos de civil a la calle. Eso es importante, porque tener este escudo puesto es un compromiso. Y llevar este escudo, en mi caso, que es el de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas,
es una obligación y un compromiso muy grande, es muy grande. Quilmes, Buenos Aires, policía, me interesa mucho que me sigas, por favor, Martín. Hay muchos consejos que te puedo dar. Vos habrás visto, he estado preparando a tus colegas aquí en Córdoba. Si buscas en mis videos, vas a ver un video de tus compañeros haciendo RCP con la música de Aurora, con la canción de Aurora. Así que síganme. No voy a decir como el turco, síganme que no los voy a defraudar, porque lamentablemente uno es ser humano y siempre defrauda, pero la idea es poder ayudar en lo más que pueda, poder ayudar en lo más que pueda. Gente, muchísimas gracias. Muy bien, Martín. Gracias, Martín. Gracias. Instrumentadora y policía. Ah, excelente, excelente, excelente. Entonces, bueno, busquen en el canal de YouTube, chicos. Allí van a encontrar con el chuchuá. Sí, exactamente, con piñón fijo. Fíjense en el canal de YouTube. Ahí van a encontrar un montón de videos que les puede ser útil. Con la marcha de San Lorenzo, pero pegó justito. Lo hicimos con el 107 de Córdoba, una capacitación en la escuela de policía, y ver a 500 cadetes haciendo RCP con la música de Aurora, realmente lo escucho hoy en día, eso fue hace 3 años. Lo escucho hoy y todavía se me pone la piel de gallina. Bueno, mi gente, aguante la